Hoy pues vamos a hablar un poquito acerca de los cambios, las transiciones, ¿ok? Como esa frase trillada que dice que lo único permanente en la vida es el cambio, pero a pesar de eso, bueno, ponemos barreras, nos traumatizamos, no sabemos qué hacer, cómo es el impacto psicológico, emocional que a veces nos traen estas transiciones de vida y cambios que no son necesariamente consecuencia de transiciones, pero que nos toca vivir. A veces nos toca decidir o a veces nos negamos a aceptar. Entonces, sobre estos cambios y transiciones y su impacto, por supuesto, en la salud emocional, mental y emocional, vamos a conversar hoy. Tenemos invitada a la psicóloga Adela Abaji. Ujú. Abaji. ¿Ese apellido de dónde viene, Adela? Es libanés, Libanés, eso apellido pensé. libanés. Ok, Adela Abaji, psicólogo especialista justamente en estos temas de transiciones de vida. Tiene una maestría en Transition Life, en Counseling. Está en Miami, estás ahorita, ¿verdad, Adela? Ujú. Así Está en es. Miami, pues, aquí estamos en Miami, República Dominicana, Australia, este, Argentina, México, o sea, estamos Ujú. aquí, venezolanos todos, y, Utilizo. y en distintas partes del mundo. Entonces estamos aquí, vamos a compartir un poco. Les recuerdo que esto es dinámico. La idea es que la persona experta en la materia nos va a ir dando una cantidad de información y en el camino vamos eh, preguntando. Esta pregunta podemos hacer levantando la manito y activar el micrófono, o más sencillo aún, escribirlo en el chat, que yo estaré pendiente de leerlo en el chat. Dicho esto, te doy la palabra, Adela, para que empecemos a conversar sobre esto, los cambios, las transiciones, el impacto emocional, y para que salude a nuestra audiencia e iniciemos la conversa. Adelante, Adela. Claro, bueno, muchísimas gracias ante todo por la invitación. Me siento contenta de tener aquí a personas en vivo y directo. Yo estoy acostumbrada a hacer Instagram Live, pero no es lo mismo, ¿sabes? La persona escribiendo a la persona viéndola y observando sus reacciones, ¿no? Ahí puedo ver sus caritas, la mayoría de las personas. Así es. Y como tú decías, Gerardo, de verdad este tema es un tema que a mí me apasiona. Yo vengo de trabajar previamente en un área también que era del área de la psicología organizacional. Y dentro de la psicología organizacional, el manejo del cambio era lo que a mí más me llamaba la atención, ¿no? De Porque a acuerdo. nivel organizacional también se trabaja este tema, ¿no? Ahora, cuando lo llevamos a nivel personal, lo que tú dices es exactamente así. Estamos de cabeza entendiendo que nuestra vida está hecha de puros cambios. Sin embargo, no tenemos la flexibilidad suficiente para poderlos aceptar de una manera fácil y unos más que otros son los que nos pegan muchas veces, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Por aprendizaje, por role model, por la sociedad en la que vivimos, etcétera, ¿no? Entonces pienso que básicamente lo ideal sería como arrancar pensando, bueno, que es una transición de vida, ¿no? No sé si tienen alguna duda, quisieran que les aclare un poquito. ¿Qué me dices, Gerardo? Vamos a ver, vamos a empezar por hablar sobre la transición de vida. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de transición de vida y cuáles son esas transiciones que desde tu experiencia resultan ser, este, tener mayor impacto o pueden tener mayor impacto? Porque, bueno, por supuesto, entendiendo que las personas somos distintos, que hay Sí. uno, somos más vulnerables, somos más resilientes. Hablar un poquito de qué entendemos por ser resilientes en estos procesos de cambio. Ujú. Ve fluyendo Perfecto. y vamos conversando. Ok, listo. Bueno, en principio cuando uno habla de una transición, está hablando como de un proceso en donde pasamos por nuestra evolución natural como seres humanos y entonces esos procesos de transición que todos conocemos, pues es de ser niños
hasta envejecer y morir, ¿no? O sea, todos los procesos que nos han dicho, como nos decían en el colegio, nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? Y Ahí, morir. ahí podríamos concentrarlo, las transiciones. Pero claro, hay etapas específicas en la vida de los seres humanos que son más complicadas que otras. Cuando el niño de toddler pasa a ser un niño, o sea, cuando está en los 2 o 3 años, que se llaman los terribles 2, aquí en Estados Unidos, de terrible 2, es porque ya el niño empieza a independizarse de la madre, ya empieza a caminar y entonces hay una serie de retos y cambios en su conducta que resultan ser difíciles, ¿no? Sobre todo más para la mamá que para el hijo, ¿no? Sí, Luego viene la etapa del niño que empieza a crecer un poquito más y va y entra a la escuela a nivel escolar y entonces estamos hablando ya del niño en etapa escolar. Pasa luego a la adolescencia y la adolescencia es otro proceso crítico, otra transición complicada en la vida de los seres humanos. Y después venimos a ser adultos jóvenes, adultos medios, adultos no tan medios, adultos mayores. eh, y al final pues envejecemos, ¿no? Y lo importante de entender esto es que, claro, hay transiciones esperadas, que son las que les acabo de hablar, pero hay transiciones que no son esperadas, que son procesos de cambio que nos trae la vida, ¿verdad? Sin nosotros pedírselo a veces, muchas veces, sin nosotros pedírselo. Y esos son los más difíciles, ¿no? Porque son los que vienen imprevistos, no estamos preparados para ellos. Y cuando uno habla de transición en esos casos, es que es cuando el cambio total aún no se ha dado. Es un periodo previo al cambio definitivo o correcto, previo a la importante. adaptación definitiva de esa nueva realidad. Y es por eso que el proceso de transición es tan fastidioso, diría yo, esa sensación de que no me hallo, ¿verdad? Como cuando, por ejemplo, una transición difícil es la de emigrar. Entonces, en los primeros años, al emigrar, tú no te hallas en el país de origen, no te sientes que estás en tu casa, sientes que tu casa todavía está donde estaba tu país y entonces estás con un pie allá y un pie en otro lado. Eso es una transición, o sea, es un periodo en donde estás entre A y B, pero no has llegado todavía y no has concretado, ¿no? También cuando no has tomado la decisión que debes tomar. Los periodos de transición son periodos previos a las decisiones importantes de vida que tienes que tomar. Claro. Y entonces hay transiciones de todo tipo, ¿no? Tanto relacionales, como por ejemplo cuando una persona se va a casar, es una transición, ¿verdad? Ese periodo de ajuste de primeros años de matrimonio. Ujú. Igualmente pasa y que podríamos decir que es positiva, pero también hay transiciones más dolorosas, como cuando decides romper con tu pareja. Y entonces también allí hay un proceso de transición que se reconoce como muy difícil, ¿no? Dentro de los procesos de transiciones más complicados están las mudanzas o las emigraciones y de segundo están las rupturas, ¿no? Las rupturas afectivas. Entonces, básicamente eso es una Claro. transición. Sí, hay unas características en estas transiciones, sobre todo cuando ya pasamos de la adolescencia o estamos en la adolescencia y ya tenemos una capacidad de cierta forma analítica. Al adolescente todavía, por supuesto, le falta mucho para captar eso y por eso vienen estas crisis de rebeldía, de no aceptación, de creerse niño todavía, pero o creer que no es niño todavía y la mitad de él sigue siendo niño, Exacto. de creerse adulto y para nada, le falta mucho para llegar a ser Ujú, adulto. Y en esas transiciones, yo creo que hay como tres aspectos, ¿no? Y el primero es como el proceso de un duelo, el proceso ujú, cuando estamos arrancando, viene la negación, la rabia, la tristeza, la no saber qué hacer en todo este proceso angustiante del duelo, hasta ujú. llegar a una aceptación que en el caso de las Decisiones. transiciones, pues es una adaptación que todavía no se concreta. Acepto, Ujú, pero todavía estoy emocionalmente como muy desajustado hasta ujú, pasar definitivamente a la aceptación funcional, aceptar los ujú, cambios y empezar a trabajar y a ujú, vivir con este nuevo cambio que nos dio la vida. ujú. En esas tres Sí, etapas es donde creo que se dan las mejores intervenciones como apoyo terapéutico. Te pregunto. sí, de hecho,
en la segunda etapa de la vida, como decía nuestro amigo John, Carlos, bueno, Jung, ¿no? En español. Eh, realmente en la segunda etapa de la vida viene una transición también bastante fuerte, parecida a la de la adolescencia. Por eso es que muchas personas asocian nuestro proceso de la segunda etapa de la vida con la segunda adolescencia, porque es un proceso donde tú nuevamente vuelves a pensar en lo que es tu identidad, tu autoestima, los roles que has hecho en esta vida, tu propósito de vida, o sea, se te vuelve a dar como una oportunidad en la vida, por eso se llama la segunda etapa, de hacer o sea, de hacer un proceso introspectivo en donde tú dices, bueno, ya sé que lo que me queda de vida es menos de lo que yo he vivido. Y eso produce o dispara una serie de emociones fuertes en nosotros y también nos produce unos nuevos retos, ¿no? Entonces, básicamente uno de los retos principales es ese, el reto de que he cumplido el propósito para el que vine, o sea, cuál es mi verdadero propósito y si yo de verdad estoy encaminada a él, si es que ya lo conozco, ¿no? Si lo estoy ejerciendo. Es como una sensación de que tengo que dejar un legado, ¿no? Entonces, es muy común en esta etapa, o sea, en la etapa a partir de, diría yo, después de los 35 años, ya que ya tienes hijos, ya están creciendo, o sea, diríamos 40, 45 años como la etapa más crítica. Y casualmente, pues en el caso más conocido en las mujeres, pero también pasa en los hombres, coincide con la menopausia, ¿no? Con el proceso de arrancar la menopausia. Y el proceso anterior a la menopausia es el más difícil, se llama perimenopausia, y es precisamente porque es un proceso de transición. O sea, todavía no has llegado a la menopausia, estás en un proceso en donde estás caminando hacia allá, tienes muchos cambios físicos, biológicos, de sensaciones corporales que no conocías, o sea, es como volver a entender qué es lo que te quiere decir tu cuerpo, porque por muchos años tal vez estuvo diciendo unas cosas y ahora te está diciendo otras. Claro. Y por otro lado, la interpretación hacia afuera, tu percepción hacia el mundo también varía, ¿no? Cambia. Entonces, es muy interesante ese nuevo proceso que nos trae mucho aprendizaje si es que te sientes o si es que eres suficientemente flexible, tienes una mentalidad flexible para poder ir abordando esos cambios, ¿no? Y no solamente viendo las pérdidas, ¿no? De lo que dejas de hacer. Entonces eso es una clave ahí muy importante, ¿no? Para Ese es manejarlo. precisamente el reto. Pero yo Exacto. insisto que hay que hacer una diferencia, las transiciones, como de las que te estás refiriendo, que son yo diría las transiciones de la vida, que tú Ujú. no dependen de tu decisión. Tú no puedes Exacto. decidir. Yo tuve mi padrino, que toda la vida fue un hombre siempre echabor de broma, siempre con un chiste, siempre salía algo. Y un día me dice en términos que no era él hablando de su estilo, él dice, oye, yo hubiera sabido que esa etapa de la vejez hubiera sido tan difícil para la salud. Entonces, yo digo que pienso yo, que raro que me está hablando en este esquema, dice, yo me hubiera quedado carajito. Siempre, siempre con el chiste, pero esa decisión no Sí, existe cuando estamos en estos cambios y transiciones. Ahora, sí. hay otros cambios que implican unas grandes transiciones, como tú dices, tú te referías a la migración, por ejemplo, Ujú, a las uniones y separaciones, ¿ok? ujú, Que ahí sí entra en juego las decisiones. Sin ujú, embargo, son decisiones a veces extremadamente difíciles y a ujú, veces muy difíciles de tomar. Entonces, por eso es que vemos que hay personas que se quedan pegadas, que se quedan 20 años en un trabajo odiando el trabajo, pero no se cambian, que se ujú. quedan en relaciones que dejaron de Que ser no sanas funcionan. hace tiempo y se quedan pegados. Y yo creo que todo esto va en el proceso de ese miedo a enfrentar el cambio y no saber qué hacer en esa transición. Entonces, Sí. es una gran diferencia, ¿no? Una Mm, depende de la decisión, la otra no, pero para las dos ujú, tengo que estar preparado para sí. psicológicamente poder seguir mi vida en un curso re- Así relativamente es. funcional y saludable, ¿no? Sí, y precisamente en ambas, ahí entra muy en juego cómo tú manejas tus emociones. Cuán Exactamente. inteligente emocionalmente eres tú, ¿no?
Primero para reconocer qué es lo que está pasando a nivel emocional con esas transiciones y de dónde sale eso, o sea, de dónde a veces sale mi rabia o sale mi tristeza en este momento de la vida, ¿verdad? Entenderla, para ver cómo hago yo algo o sea, algo positivo de ella, qué puedo sacar positivo de esa emoción, ¿no? Exacto. Y tú decías algo muy importante y precisamente cuando uno va a trabajar con transiciones de vida, lo primero, que es como el primer paso o estrategia para tú empezar a manejarlo positivamente, es que tú identifiques cuál es esa emoción que estás sintiendo y que empieces a aceptarla como tal, ¿no? O sea, no pelear con esa emoción. O sea, si tú te sientes triste, por ejemplo, porque sientes que estás envejeciendo, que tus capacidades no son las mismas que antes, que tu cuerpo ya no está tan ágil como estaba antes, o sea, si sientes tristeza o sientes nostalgia o sientes rabia y a trabajar con esa emoción, o sea, que salga de ti. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, puedes empezar a escribir, puedes hacer en la parte de arte, puedes dibujar si eres una persona artista, puedes comunicarlo a otras personas si eres una persona extrovertida, porque de verdad hablar de estos temas a veces se hace cuesta arriba, ¿no? Yo lo veo mucho entre las mujeres, sobre todo en la transición hacia la menopausia, que les cuesta muchísimo hablar del tema, ¿no? Y por otro lado, también les cuesta mucho buscar ayuda profesional. Entonces se Sí, quedan pasándola sola, pasando el trago amargo sola de un proceso que es un proceso bastante duro, porque es un proceso que biológicamente te impulsa a que las emociones tuyas sean a flor de piel y no precisamente las mejores. O sea, exactamente. la depresión, la ansiedad aumenta por las bajas de las hormonas como el estrógeno y la progesterona y eso ya tienes una condición biológica que te está haciendo o sentir como te estás sintiendo, ¿entiendes? Entonces eso es Correcto. muy importante, que tú empieces a reconocer, esa sería la primera estrategia, empezar a reconocer qué está pasando. Y lo que tú decías, Gerardo, también, que en el caso de las otras transiciones, que son transiciones donde tienes que tomar decisiones, los valientes son los que toman decisiones, ¿no? Así sea la decisión, me quedo, así sea la decisión, me quedo en este matrimonio y me ajusto sin quedarme contenta, ¿verdad? Que eso puede ser una decisión, que es una resolución de cuando uno está en un proceso de pareja y realmente dice, bueno, que yo ya pasé mi etapa de enamoramiento, pasé mi etapa feliz, bella y hermosa, ¿qué hago ahora? O sea, ¿me ajusto con alegría o me ajusto o sea, y me la calo, como diríamos los venezolanos, ¿no? Esas son Ujú. las dos resoluciones únicas. Entonces ya hasta eso es tomar una decisión, ¿no? Pero precisamente al tomar la decisión, ya termina la transición, comienzas a abrazar del cambio y te sientes distinto, ¿no? Entonces es importante tomar Claro. decisiones. Sí, porque hay como sus etapas, ¿no? Cuando estamos en ambos casos, las En ambos decididas casos, y las no consecuencias de decisiones, nos sí. toca ir entrando por una previsión, viendo qué es lo que viene y en consecuencia anticiparme a esos cambios Ujú, que van a ir llegando. Está la preparación, por supuesto, psicológica, ¿ok? ujú, Que es yo me apoyo mucho en esto, en la psicoeducación, que la persona entienda todos estos procesos. sí. Hablaba de las emociones y las emociones, el problema no es que sean negativas o positivas, sino cómo las procesa cada quien Ujú, y ujú, y la aceptación. La flexibilidad, también mencionaste esa palabra, sí. es como mis objetivos, mis metas, trabajo en hacerlas más flexibles a mi nueva realidad, porque es que Ujú, ese es otro de los grandes problemas, que me cuesta ser flexible, me cuesta entender que este proceso me lleva, me obliga ujú, a ser un poco flexible para entonces poder desarrollar las estrategias, ¿ok? ujú, Y siempre, para mí me parece que es bien importante no dejar de lado el apoyo social, el vínculo social ujú, y el apoyo emocional. O sea, ujú, porque definitivamente hay que entender que no estamos solos y que todos ujú, pasamos por estos procesos. Y, ujú, y hay un punto que tú también citaste, que para mí creo que es fundamental en todo este proceso, que es
el manejo de la identidad. Ujú. ¿Ok? En cada una de Así estas es. transiciones, mi identidad lleva un golpe, lleva un golpe. Exactamente. ¿Cómo lo percibe en tu trabajo día a día con estos procesos, Sí. Adela? Bueno, yo tengo una historia muy interesante porque yo tengo como 5 o 6 años trabajando con personas que emigran, ¿no? En un voluntariado, una iglesia donde hago eso. Y hay un tema siempre muy en común entre ellos, y es que dicen, bueno, es que lo que pasa es que cuando tú emigras, tú no eres nadie, ¿no? Imagínate eso. Entonces, es como perder la identidad, ¿verdad? Perder todo lo que tú tenías en tu país en cuanto a lo que era estatus social, profesión, como los amigos con los que te rodeabas, los lugares a donde ibas, ¿verdad? Entonces, eso está muy claro ahí en cuanto a lo que es la pérdida de identidad. Entonces, yo a estas personas siempre les digo, es que no eres nadie, sino que tu trabajo ahorita es ser alguien diferente al que fuiste. Y con él, con ese reto, el trabajar en ese reto es lo que te va a ti permitir sentir ese un poco de control ante esta situación que es tan de incertidumbre, ¿no? De cuando uno emigra. Entonces, trabajar un poco en, ajá, ¿qué es lo que quiero ser yo ahora? O sea, ya yo no soy como me pasó a mí, o sea, yo ya no soy la psicólogo que trabajaba en el área de industrial, en una superempresa en Venezuela. No, yo vine para acá, no puedo ejercer exactamente como psicólogo, ¿qué voy a hacer? Entonces, claro, al principio me he hecho llorar, ¿verdad? Uno se Claro. siente Ah, como que, ay, qué horrible, ¿cómo es posible tanto que estudié? Pero no me quedo ahí. Y digo, bueno, ah, ¿sabes qué? Yo me voy a tener que poner a estudiar en Estados Unidos para que me reconozcan lo que yo sé, lo que yo traigo. Entonces tengo que volver a estudiar, tengo que volver a ir a la universidad, tengo que volver a hacer internship, pasantías, todas estas cosas cuando yo tenía 10 años de graduada. Entonces, le pasa mucho al emigrante que le cuesta mucho entender que sí, definitivamente es un duelo por la identidad y que la inmigración, por ejemplo, genera lo que pudiéramos decir que es un síndrome de estrés crónico, porque es de mucha ansiedad y de muchas pérdidas a la vez porque de las relaciones afectivas, del trabajo, de la casa, de la rutina, ¿sabes? De que no sabes cómo moverte en un país, muchas veces inclusive hasta el idioma, pérdida del idioma, no consigues las arepas, las empanadas, lo que tú solías comer, o sea, es como que te quitan el piso de repente y tienes que volver a claro, empezar, claro, ¿no? claro. Pero, Este, y en ese proceso, bien trabajado, al final te terminas dándote cuenta que jamás perdiste tu identidad, sino por el contrario, o sea, perdiste roles, perdiste algunas exacto, funciones y creaste otros. Que lo que claro, pasa es que tenemos acostumbrado a manejar nuestra identidad desde lo que hacemos y, sí, no de lo que y somos. no de lo que realmente somos. Entonces, en un proceso de esto bien elaborado, bien llevado, lo que terminamos es realmente ganando. O sea, Ujú, nuestra identidad crece, se fortalece. sí, Ahora, es un trabajo, es fácil decirlo, pero como le dice usted a una persona que está en una situación terrible como esta, que sí, se casó para toda la vida y sigue completamente enamorado y mañana le dice a la pareja, ya yo no quiero seguir contigo, sí, me voy. Como le dice al que como tú, como yo, como muchos que decidimos salir, en un momento determinado estamos pensando, ahora hay que empezar de cero, lo cual es ujú, falso, es falso. pero definitivamente ese es parte del proceso que hay que Ujú, entender y aprender a manejar. Voy a leer lo sí, que nos dice por aquí Gilberto, que nos dice que todos los momentos de cambio, adolescencia, mayor de edad, matrimonio, despido, retiros, divorcios y viudez, importante, ujú, ujú. muerte de seres muy queridos son fuertes y rutinarios, son frecuentes, todos los vivimos como somos, hay que buscar lo mejor para superarlo y seguir. Es así, Ujú, es imposible no vivir estos cambios, ¿ok? ujú, Vulnerabilidad, resiliencia. ¿Qué me dices de ujú. estas dos palabras? Sí, bueno, te iba a mencionar antes que el año pasado salió un libro que se llama Life is in the Transitions, ¿no? O ¿Ok? sea, la vida está en las transiciones. Qué bueno. Entonces es de una persona, después te puedo pasar el nombre de la persona ¿Ok? está en inglés, pero él explica puras historias de personas que han sido lo que son hoy en día gracias a esos procesos difíciles de transición. Claro. O sea, el que no pasa por eso no crece, el que no pasa por eso no aprende, el que no pasa por eso. Entonces, realmente es
muy importante la historia la historia que tú te cuentes de la vida que tú tienes, ¿no? La parte narrativa, ¿no? Cuando Exacto, tú hablas de de las transiciones y de las dificultades que has tenido, ¿solo hablas de pérdida? ¿O hablas también de las ganancias que has tenido, los aprendizajes que has adquirido, lo grande que te ha fortalecido, la resiliencia que has venido cosechando, ¿no? Porque la resiliencia realmente no se logra de la noche a la mañana. Las personas resilientes son personas que han pasado por procesos difíciles y que han tenido que levantarse y muchas veces se levantan con mayor energía y mayor fortaleza de lo que de cuando no lo tuvieron, ¿no? Y esa es la correcto. resiliencia. Entonces, para ser resiliente, tienes como que cuando uno va al gimnasio que quiere sacar músculo, tienes que alzar pesas, ¿no? Entonces, en este caso, las pesas son esas situaciones difíciles de vida en donde te ha tocado tomar decisiones difíciles, afrontar emociones duras, tener que buscar ayuda. Entonces, todo eso te va creando a una persona más resiliente. Claro, Este es un término que en estos días, cuando yo dije que iba a hablar de este tema contigo, Gerardo, le hablé con unas amigas psicólogas y me dice, la resiliencia es un tema que todo el mundo lo tiene a flor de boca, pero no es así tal cual. ¿No? Y me llamó mucho la atención lo que ella dijo, ¿no? Porque es verdad, o sea, uno no es resiliente de la noche a la mañana, uno tiene que trabajar para ser resiliente, o sea, correcto. tienes que hacer tu trabajo interno y un trabajo interno que implica pasar por situaciones difíciles, aprender de ellas, Y para que la aprender de próxima vez ellas. reevalúes la siguiente situación distinto, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Es que Ujú, precisamente por eso es que yo soy un convencido que después de todos estos procesos, y bien manejado y aprendiendo, pues se crece, se crece. ujú, Es como, como cualquier duelo. Yo, el duelo, su palabra viene de dolor, ¿ok? ujú, Y yo voy a pasar un proceso de duelo, el que sea, pero ese duelo, eso me va a dejar un gran aprendizaje. Sería muy ujú, triste no aprender después de pasar por procesos tan difíciles, porque ujú, los duelos suelen ser difíciles. Nos dice Zulay, emigrar si se siente mal al principio. Se ujú, siente como que perdiste hasta el derecho de quejarte. Simplemente nos adaptamos y seguimos. Es así. Ahora, el simplemente, yo le pongo las comillas, porque a veces no es tan simple. Y a veces hay personas que les cuesta muchísimo. Por eso, porque hay personas que somos más susceptibles, tenemos menos fortaleza emocional para procesar esto. Y es donde ujú. entramos esto de la vulnerabilidad. Y hay otros Sí. que han poco a poco ido desarrollando esa resiliencia de la que estás hablando. Y Ujú, entonces, igualito, no porque como soy resiliente no me va a pegar, claro que me va a pegar, pero estoy ujú. más preparado para avanzar y seguir adelante en esto. ¿Es Sí, así? bueno, te iba a poner un ejemplo de también con las personas con las que trabajo, ¿no? En este grupo donde ayudamos a inmigrantes, también damos charlas y talleres. Y entonces los voluntarios hablando entre nosotros nos hemos dado cuenta que muchas personas que migran, mientras más estatus social y más estatus a nivel profesional tienen, les es mucho más difícil ponerse a buscar trabajo y poderse adaptar al mercado laboral. Y entonces me acuerdo que me dijeron, ¿por qué no damos una charla? Y yo la di yo a la final, que se llame Eres víctima de tu éxito. O sea, debido a que has tenido muchos éxitos pasados, ¿verdad? Tú te creas unas expectativas y tienes por decirlo así, ínfulas, ¿verdad? De que aquí te van a reconocer, o sea, cuando te vas de tu país, te van a reconocer por lo que ya hiciste y por todos los años que tuviste y todo eso. Entonces, ese éxito muchas veces te impide tener la humildad suficiente, porque nosotros le decimos a todas las personas que llegan, lo primero que usted tiene que aprender cuando emigra es a ser humilde. O sea, a decir, yo vengo aquí a aprender de otro país, de otras costumbres, de relacionarme de manera diferente, porque aunque tú tengas ya una identidad, a veces esa identidad no te permite evolucionar. O sea, si eres una persona muy rígida, como te digo, el ejemplo de la persona que trabajó y fue jefe toda la vida y entonces viene acá y entonces se siente que mal porque empieza a aplicar y le dicen, no, usted está overqualified. Claro, estás overqualified porque cuando le sacas todo el pedigrí o le entregas el resumen de 4 hojas, ¿entiendes?
Entonces uno tiene que aprender a adaptarse y eso es lo importante de el ser vulnerable no te hace, o sea, es como una contrapartida, ¿no? O sea, si eres vulnerable, caes más rápido, pero te levantas más rápido. Si más bien estás muy atado a lo que antes eras, a lo que, ¿sabes? O no quiero sentir, no quiero que me pase esto, no, yo soy fuerte, yo no soy de los que lloro, peor, porque más te quedas en el proceso, ¿no? Entonces, esa es como la diferencia entre lo que es estar abierto, embrace the change, o sea, abrazar el cambio, a no, o sea, a tratar de resistirlo. Es Entonces, me así. gustaría, si las personas están ahí, si les parece, si opinan lo mismo, si tienen alguna Opinen. pregunta, a- opinen, digan algo. Anímense, anímense a preguntar, a opinar. Aquí se vale Sí, estar en desacuerdo, ojo. ¿Sí? también, Esa es parte de... Lo cierto es que sí, es inevitable pasar de la vida, pasar la vida sin cambio. Y a pesar de que es inevitable, y a pesar de que todos sabemos que es así, y a pesar de que todos sabemos que lo que viene es distinto a lo que he vivido, a veces no nos preparamos, a veces nos quedamos pegados en la negación de que esto no está pasando, ¿ok? Y por eso vemos este, por ejemplo, el aspecto físico, que cuando estamos aumentando en edad, bueno, el cuerpo físico nos va cambiando y entonces hay personas, mujeres y hombres, que cirugía tras cirugía ujú, y cirugía tras cirugía y con ninguna quedan contentas porque definitivamente la juventud, la belleza física de la juventud no se recupera con cirugía. Entonces me van a decir, bueno, pero hay personas que sí. Bueno, pero siempre van a haber las excepciones, ¿no? Pero una mujer que ha tenido dos, tres hijos y que va aumentando de edad, por supuesto, ¿cómo mantener la figura de los 30 años? Eso es imposible desde mi juicio. Y entonces hasta en elementos de eso físico, las enfermedades, el cambio, la capacidad, si yo la capacidad. soy deportista y soy Ujú, montañista, yo voy a seguir siendo un deportista y voy a tener más capacidad que otro a mí probablemente de mi misma edad, pero no voy ujú, a tener la misma que tenía cuando tenía 30 años. O sea, eso es imposible. Y a veces ujú, eso resulta ser muy, muy frustrante en los ujú. distintos cambios. Entonces, Sí, bueno, de hecho, lo que tú decías sí, es como que la segunda estrategia, que es después de haber identificado cuáles eran las emociones que te estaban produciendo estos cambios, aprender a dejar soltar, ¿no? Que es, ya no soy el de los 30, ahora soy una persona nueva. Entonces, ¿qué de bueno tengo ahora? O sea, ya no me comparo con la de los 30, me comparo con exacto. la nueva visión mía. Entonces, ¿cuál es mi mejor versión en estos momentos? Vamos a trabajar con mi mejor versión, ¿entiendes? O sea, hay personas que, bueno, todo el tiempo, por ejemplo, totalmente superfluo, pero toda la vida tuvieron el pelo negro y ya con tantas canas ya no vas a tener pelo negro, ahora es catira, entonces, ¿cuál es tu mejor versión? Pues Claro, la versión claro, catira, pues. O sea, claro. es tratar de sacar provecho al momento presente, ¿no? Porque eso es lo que sucede también, que tú puedes identificar las emociones y saberlas manejar, pero si tú no dejas ir, no vas a seguir creciendo. Entonces, el dejar ir es de los momentos o las etapas más complicadas para manejar una transición, pero como te digo, ayuda mucho la narrativa con la que tú cuentes las cosas. O sea, tu vida es lo que tú cuentas de tu vida. No es lo que te está sucediendo, sino lo que tú percibes que te está sucediendo, Exactamente, ¿no? exactamente, Entonces, exactamente. si tú te dices a ti misma, mira qué vieja estoy, mira qué diferente, qué horrible, que cómo es posible, que yo, bla, bueno, esa es tu vida. Ahora, si te dices, mira, como me pasó a mí, yo le dije, una vez una persona estaba manejando un grupo de mujeres que estaban en proceso de transición, básicamente la menopausia, que se sentían muy mal. Yo le digo, mira, a mí me salvó el humor. O sea, hay cosas que uno tiene dentro de uno que solamente afloran en los procesos difíciles. Por eso que esa es otra cosa importante, que los recursos internos salen al rescate Y cuando están los necesitas. contigo y nunca han Están dejado de estar. contigo. ¿Eh? Exactamente. Entonces, yo digo, a mí me salvó el humor.
Entonces, en la iglesia también donde les digo que yo trabajo voluntaria, yo una vez di este mismo taller de cambios y transiciones y les explicaba que en el proceso de menopausia yo me había inventado que lo que significaba menopausia para mí era menos cordura, más panza. Y a mí me daba la risa, pero era verdad. Wow. Entonces yo digo, bueno, y ¿sabes qué? Hay que aceptarlo, ni Hay que modo. aceptarlo. Pero fíjate, Entonces, yo no aceptaba mis canas, entonces me las fui arrancando y terminé sin pelo. y ahí quedaste, calvo. Mira, Sí, básicamente. claro, mira, aquí hay una observación muy interesante que hace Judith. Me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Dice, las transiciones afectan siempre a nivel psicológico o afectan más a la adolescencia que en la madurez. Lo digo porque una persona adulta sabe cómo manejarlo mejor. ¿Qué opinas de eso? Bueno, persona adulta no tiene que ver con edad, tiene Ajá, que ver con mentalidad. ajá, Y entonces hay personas adultas que son adolescentes y hay personas adolescentes que son muy adultas, que, que toman decisiones de adultos. Entonces realmente tiene que ver más con la madurez que con la edad física, ¿no? La edad exacto. biológica. Entonces, hay muchos factores que afectan en cómo tú manejas un cambio. Uno de ellos interesante tiene que ver con cómo tus padres lo manejaban. Si tus padres eran unos padres también muy melodramáticos, que en los cambios de vida no sabían qué hacer con ellos, o sea, eso fue lo que tú aprendiste y lo que tú viste, ¿entiendes? Correcto. Si tú estás en una sociedad en donde no te deja crecer o envejecer porque el viejo no sirve para nada, entonces eso también te afecta. Entonces son muchos factores los que afectan para que tú sepas manejar las transiciones. Y lo que sucede con el adolescente es que el adolescente es más reaccionario, entonces ella pudiera decir que por eso es que está viviendo una etapa más dura, porque es que está a voz populi diciéndole a todo el mundo cómo se está sintiendo, ¿no? Exactamente. Y en cambio el adulto supuestamente sufre más en calladito, ¿no? Pero no significa que sea la transición más fácil en el adulto que en el adolescente. Ya, Es como yo le digo, las dos etapas, la etapa de la segunda edad de la vida y la etapa de adolescencia se asemejan mucho porque hay cambio de identidad, o sea, se te afecta la autoestima, ya no eres como antes, igual el que era niño y pasó a adolescente, y igual el que era joven y pasó a adulto mayor, ¿sabes? O adulto medio. ya. Entonces, tiene unas características similares, a pesar de que los retos psicológicos son diferentes. Sí, como dice la misma Judith, si se refería a la madurez mental, porque no por ser adulto estoy más preparado en edad, Exacto. más preparado para enfrentar esto. Nos dice Henry, la aceptación, creo, dice aquí, la aceptación creo que es la clave y comunicarse con uno mismo a través de la escritura y comunicación con profesionales. Ujú. Ujú. Sí, ese es lo que yo diría las tres patas, ¿no? O sea, la primera pata hablábamos de manejar y entender, aceptar las emociones. La segunda les comentaba que era la de dejar ir, aprender a dejar ir. Y la tercera es acompañamiento y búsqueda de alguien que si lo necesitas, ¿no? O sea, acompañamiento que puede ser tu misma red de conocidos, familiares, etcétera, pero también a veces el acompañamiento tiene que ser profesional. Hay personas que no te pueden acompañar en momentos en donde tú estás demasiado lábil afectivamente porque no saben manejar tampoco la emoción. Claro, Entonces, es preferible ir con un profesional, ¿no? Y lo que hay que hacer es desmitificar un poco de que se va al profesional cuando uno está en una situación totalmente caótica, tirado en el piso. Eso no es verdad. O sea, igual como cuando uno va a un médico o va a un nutricionista o va y se inscribe en un proceso de mejoramiento personal físico, y eso te ayuda a mantenerte bien y ayuda a que en los momentos difíciles tu cuerpo reaccione bien. Igual pasa con la salud mental. Si tú fueras capaz de que en tus transiciones de vida estar acompañado de un profesional, otro gallo cantaría, porque claro. ya tendrías más claridad de cuáles son los recursos internos que tú tienes, o los que no tienes y debes trabajar, y entonces estás más preparado para la siguiente transición, Claro. ¿no? Por eso es que yo mencionaba la prevención y después la preparación psicológica,
porque eso es clave. Como tú dices, yo no tengo que tener un problema, pero yo voy a vivir algo. O sea, antes de, volviendo al tema de la inmigración, porque es que es un tema que como venezolanos es difícil no tocar, ¿no? Porque por el cambio tan importante en la población en general en Venezuela, los que salieron, los que se quedaron, exacto. Entonces, y yo recuerdo que yo leí un libro, de hecho el único libro que me traje de Venezuela, porque los libros pesan mucho, y Ujú, terminé dejando todos mis libros, regalándolos. Y yo me traje ujú, uno que yo dije, este libro me tiene que acompañar, pues que es el libro de la inteligencia migratoria. Y se me ajá, quedo o me voy. Y en ese libro lo que te va es precisamente dando toda una cantidad de información que es importante que tú tengas para un proceso, para ese proceso de cambio, ese proceso migratorio, si decidieras tomarlo. Y si sí, no decides tomarlo, pues también aprender cómo ujú, quedarte. O sea, el punto es sí, que esa preparación no la vas a conseguir, no te va a llegar por insight, ¿no? ujú, Es bueno buscarle, para eso los libros ujú, profesionales que te ayudan en este tema. sí, Los países, en caso de la inmigración, donde se va, el tratamiento a las distintas edades es distinto. Por eso, y nos dice Jorge que allá en República Dominicana las personas ancianas son consentidas en general por el público en general. O sea, ujú, son consentidas y esa es parte probablemente de esa tradición y cultura y no necesariamente va a ser así en otros lados. No sé, ¿qué ujú, opinas de ujú. esto? Sí, es muy importante, de verdad, como yo les decía, no solamente el rol que hayas tenido antes, ¿no? Para saber cómo tomar las decisiones, sino también lo que te está rodeando, el ambiente que te rodea social o el ambiente cultural que te rodea, ¿no? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos existe una ley para el trabajo que se llama Equal Employment Opportunity, que imagino que en Australia también existe, que no se puede discriminar con respecto a edad, con respecto a sexo, con respecto a muchas cosas. Y entonces aquí es más fácil que una persona ya con edad avanzada pueda conseguir un trabajo a lo que nosotros consideraríamos en Venezuela ya una persona que no. O sea, imagínate una persona después de 40 años buscando trabajo, ¿no? Sí, Me imagino que las cosas han cambiado en Venezuela, sobre todo ahorita por todo el mundo claro, que se ha ido, aquí estarán buscando gente más bien, ¿no? Pero eso es bien interesante porque la persona viene con una idea de cómo antes era en su país y viene a aprender algo diferente acá y también hay cosas que son ganancias, y esa es una de las ganancias. Personas que de verdad se pueden reincorporar al mercado laboral después ya de tener cierta edad, porque aquí no discriminan por edad. Aquí y lo sí, importante es que tengas la habilidad y que te sepas manejar y explicar cuáles han sido tus experiencias. Y si lo sabes hacer, te pueden pagar por eso y lo vas a hacer bien, contratada, ¿no? Bueno, exacto. entre otros factores, pero como les digo, es muy importante también y afecta mucho la cultura donde tú estés, ¿no? Eh, Otra cosa importante es darte cuenta de que efectivamente si emigras, tienes que dar 2 pasitos para atrás o 3 para después volver a estar en el mismo puesto donde estuviste antes, ¿no? Pero esos 3 pasitos son inevitables, ¿no? A nivel laboral, a nivel educativo, o sea, cursos, certificaciones, todo, todo. Y darte también y es una cosa muy importante que yo veo mucho en los emigrantes, la diferencia de un emigrante que se adapta más rápido que otro, ¿verdad? Es cuando le ve la bondad al país donde llega y no que todo lo malo, ¿no? Ah, no, pero así no lo hacían en mi país. Ah, no, pero en mi país era mejor. No, pero es que yo me sentía bien. Claro que tú te sentías mejor en tu país. Tú tenías años ya en tu país y sabías cómo Claro, manejarte, ¿no? claro. Pero si solamente le estás viendo la parte negativa, es muy difícil que tú puedas entrar en un proceso de cambio y que haya ya una resolución positiva, ¿no? Entonces, para una adaptación importante en que tú se sientas que ya tu casa es aquí donde estás. Como yo le digo a las personas, se lo dije también una vez a una persona en un grupo de apoyo, que la persona hablaba y hablaba y hablaba de dónde estaban sus hijos y ella estaba aquí en Estados Unidos y sus hijos estaban en España. Y yo le dije, tu problema es que tú tienes el corazón donde no tienes tu cabeza. Y tú no puedes tener el corazón por un lado y la cabeza por otro. Tú tienes que tener cabeza y corazón en el mismo lugar. Entonces,
eso pasa mucho también y pasa en todos los procesos de cambio, ¿entiendes? O sea, tú tienes en la cabeza algo y en tu corazón otro. O sea, en tu corazón, oye, yo quisiera ser la chama de 30 años. En la cabeza yo sé que tengo que ser la mujer 50. Entonces tienes que tratar de poner las dos cosas a la vez, Es ¿no? O sea, la parte racional con la parte emocional. afectiva, Y como tú emocional, dices, sucede en todos los cambios. en Y, todos los cambios. una de las cosas que ha cambiado mucho en la vida, en todos estos cambios de la vida, es el mundo laboral, que normalmente antes la persona entraba a trabajar en un banco, por ejemplo, como Fiboy, y terminaba siendo vicepresidente de algún departamento y pasó toda su Así vida. es, así Eso es. cambió, eso ya no es así. Y sin embargo, hay todavía personas que pasan muchos años en una actividad y tienen como, pasan más tiempo en el trabajo que compartiendo con la familia, haciendo otras cosas, y le llega el momento de retirarse, porque por las leyes del país, de las leyes de la empresa, y bueno, se les cae el mundo encima porque ahora vuelve la crisis de la identidad y ahora quién soy. Así es, así Entonces, es. Porque está atado al que hago, ¿no? O sea, está tratado en lo que hago y por eso exacto. la identidad se desmorona, pues. Ujú, Y ujú, entonces, el no tener esa preparación para esto, pues te hace ujú. la vida más difícil. Yo creo que la Sí, psicoeducación es fundamental en todo el proceso de ujú, transición y cambio. ujú. ¿Alguna otra persona que quiera opinar? Ya estamos llegando a la hora y Adela tiene que volver a sus hallacas. Me tienen que ver si en esta camisa me pongo mi franela hallacas y otra vez a ponerme a... Las tengo ahí a mitad. Em, ¿Comentarios? Anímense. Ok. O están muy reflexivos. Ajá, Están calladitos. están muy calladitos. Sí. Bueno, vamos a ver. Si no hay más comentarios, podemos ir cerrando como con unas recomendaciones finales, Adela, que tú nos Sí. puedas dejar, de que por Ujú. lo menos nos quede la inquietud de seguir hurgando sobre el Claro que tema. sí. ¿Ok? Sí. Este, bueno, una cosa importantísima cuando uno está en un proceso de transición o cambio es que no solamente te tienes que cuidar mentalmente, sino que te tienes que cuidar físicamente. Importante. Entonces, cuando tú empiezas a cuidar de ti, por ejemplo, cuando una persona emigra, está toda nerviosa, ansiosa, no sabe la rutina de las cosas, entonces es muy importante, por ejemplo, llegar a identificar algún tipo de rutina que te haga a ti sentir que estás bajo el control de algo, ¿no? Porque es un momento de incertidumbre muy grande. Entonces, por ejemplo, el que tú digas, me voy a levantar todas las mañanas, a pesar de que estoy en el proceso que estoy, a pesar de que me estoy divorciando, o a pesar de que acabo de emigrar, a pesar de que acabo de perder un ser querido, voy a tratar y voy a hacer un esfuerzo para que en las mañanas yo tenga una rutina. O sea, aunque sea, me voy a caminar 10 minutos, voy a salir de mi casa 10 minutos. O yo voy a meditar, o yo voy a escribir, o voy a agradecer al final del día algo bueno que me pasó para empezar a identificar y poner mi atención, mi foco en una situación positiva que ayuda muchísimo, el agradecimiento, ¿no? Entonces, apegarte a una rutina en un proceso de cambio y transición te ayuda a sentir cierto control sobre ese proceso, ¿no? Entonces, es importante pensar en eso. Otra cosa es que lo que yo les conversaba de la narrativa que ustedes tienen. O sea, cuando ustedes se sientan mal, pónganse a pensar cómo ustedes están narrando los eventos a ustedes mismos, qué cosas te están pasando. Entonces tú tratas de parar y hacer una historia mejor, una historia de aprendizaje. ¿Qué he aprendido con todo esto? O sea, me separé y que aprendí que soy una mujer valiente. Me separé y que aprendí que puedo seguir viviendo, que no me morí, que es otro día nuevo, que tengo otra oportunidad de vida. Entonces, es muy importante que ustedes mismos reflejen esos cambios de una manera positiva, en el sentido de que ustedes tengan una narrativa más de positiva o más proactiva, no sé, de una manera que realmente les inspire, ¿no? Y Ujú. no que les quite las energías. A ver, otra cosa que había escrito por acá. Bueno, es bien interesante esta persona que yo les hablaba del libro que se llama Life in the Transition.
Easing the Transition, él decía que existían life quake, como los earthquake, que son los terremotos. Y entonces uno tiene que estar claro que en esta vida va a haber terremotos, va a tener terremotos, o sea, inevitablemente, ¿no? Terremotos de vida, pero que siempre es un periodo corto, el periodo de crisis, pero que la crisis siempre tiene un momento de cerrar y un momento de cambiar y un momento de aprender, y ya, pasan, las cosas pasan. Entonces, esa idea de que las cosas pasan es una idea muy positiva. Cuando tú estés en una situación así, sientes y te dices a ti mismo, esto va a pasar. Tal vez no ahorita, tal vez este sentimiento no me va a pasar ya, pero esto es una cosa transitoria. Por eso se llama transición, por eso se llama cambio. Eso no se llama mi vida entera. Entonces, esto va a pasar y esto ayuda mucho, ¿no? Eso básicamente pienso yo que serían las Perfecto, recomendaciones. perfecto. Lo resumo en 4 elementos fundamentales. Obviamente, el proceso psicológico, emocional, no descuidar el cuerpito y la rutina acerca que favorecen y nos ayudan con nuestra parte física. Es importante y no importa el evento que se trate, estar alerta a la narrativa, clave. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Cómo estoy construyendo mi presente? O sea, porque estoy hablando, haciendo una nueva historia, cómo la estoy creando. Y por último, la aceptación de que estos cambios van a pasar, y que no van a pasar de la noche a la mañana. Es un proceso, en el cual vamos a estar inmersos, pero vamos a salir fortalecidos. Convencidísimo estoy yo de eso. De manera que con esto les queremos dejar pues información y quedarnos. Me quedo yo específicamente con la narrativa, que normalmente me hizo bastante resonancia, Qué bueno. porque el pensamiento, la narrativa la traducimos a través del pensamiento, y el pensamiento nos lleva a las emociones, y las emociones nos Así llevan a... es. Entonces es una cadena. Entonces, ¿cómo está esa narrativa? Sí. ¿Okay? Una última cuña publicitaria, por favor, las personas que Adelante. no me siguen, síganme en Unas y Otras. Tengo mi página Instagram, se llama Unas y Otras. Unas y otras. Es Está en el post que puse en Instagram. Está. sí, sí, porque realmente esos son los temas que yo toco frecuentemente allí y ayudo con grupos de apoyo a nivel, sí, de personas, sobre todo mujeres, para que transiten estos procesos con acompañamiento. Entonces, allí pueden seguir viendo estos temas que hemos estado hablando Gerardo y yo, y me pueden contactar a través por esa vía, la más fácil, ¿no? Entonces, si les gustó el Perfecto. tema, @unas y otras. Unas y Otras. Y el nombre precisamente es porque siento que las mujeres en particular nos crecemos y nos ayudamos hablando y estando juntas. Entonces, por eso es que se llama Unas y Otras, ¿no? Así Por es. el poder que tiene las mujeres para ayudarse unas con otras. Okay. Bueno, muchísimas gracias a Adela por haber aceptado esta invitación y haber hecho un alto en tu labor tan interesante e De importante hallacas. como es de parar las hallacas. Muchísimas Sí. gracias a ustedes por estar aquí siempre consecuentes y conectados, compartiendo en esta actividad de los lunes. Muchísimas gracias nuevamente, Adela. Y Gracias con a esto ti. quiero Qué bueno. despedirme de todo y nos vemos el lunes. Y feliz Navidad. Y feliz Navidad. Abrazos. Muy buena la Vale, charla. gracias. Muchas gracias, muy Muy buena buena la la charla. charla. Qué bueno. Feliz Me alegra. Navidad. Excelente. Feliz Navidad. Excelente la charla. Qué bueno. Me alegra mucho que les gustó. Excelente. Muy Bye. buena. Bye. Lo Perfecto, dejamos buenísimo. reflexionando. Gracias. Chao, Gracias a chao, ustedes. gracias. Chaito, que les vaya muy bien. Bye, bye.